A continuación, en Radio Infinita, MB Podcast Show. Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación, con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrascut. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show. Buenos días a todos. Gracias a todos por escuchar M Podcast Show. Estamos con Pedro Pablo Beltranena y tenemos a un invitado bien especial que nos viene a acompañar y a de verdad demostrarnos un montón de cosas que nosotros no sabemos, que es Edgar Urrutia, que es uno de los fundadores, el fundador de Inforum. Y pues ahorita probablemente ya en febrero lanza su primer podcast donde tocamos temas interesantes sobre la realidad de nuestro país incluso y de temas empresariales. Pero Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Marcel. ¿Vos qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, aquí emocionado, ahí con Edgar, aquí con nosotros, que creo que mucha gente lo pudo haber leído en la revista Win. Él fue el que creo que tuvo como 3 páginas donde respondía un montón de preguntas de temas empresariales. No sé si se recuerda alguna, como para alguna que le haya gustado, una pregunta que le hayan hecho, que le haya gustado, que quiera compartir la respuesta. Bueno, sí. Realmente el artículo se trataba sobre dar algunos tips sobre crecimientos de empresa. Y tal vez una de las cosas más polémicas que dije en ese artículo es que el crecimiento de la empresa es precisamente, o paradójicamente, lo que hace que muchas empresas quiebren. Uh-huh. Suena muy bien crecer, pero si no se van teniendo las bases para poderlo hacer, y una cosa que es muy básica, que es el cash flow, uh-huh, o es el efectivo. Las empresas que crecen muy rápido y no tienen esto bien controlado son las primeras que se van al hoyo. Entonces hablé un poquito sobre eso y otros temas, pero de eso se trataba, darle como 3 o 4 tips a la gente, a los pymes, para ver cómo hacen para poder crecer, pero bien. Uh-huh. Sí, que es algo que vos compartís bastante. Cabal, sí, grow solid, no fast. Es correcto. Cabal. Creo que esos fundamentos creo que hablamos mucho de eso, de tener incluso tener bien establecidos tus ingresos y egresos desde un principio para poder tener esos fundamentos para poder crecer o escalar es clave. O sea, ya sea una empresa pequeña o una empresa grande, tener bien detallado todo eso es importante. Sí, una inyección de capital para algo que no está listo para una inyección de capital es básicamente ponerlo contra la espada y la pared, pues, ¿verdad? Porque termina siendo muy complejo. Yo he visto casos inclusive en donde es peor. Se saca un préstamo bancario para pagar la nómina. Uh-huh. Ajá. Y eso es el principio del fin, ¿verdad? Porque traes a la empresa un socio que no necesariamente es un socio que va a estar viendo y velando porque crezcas la empresa. Es el socio que va a querer su dinero de regreso, que es el banco. Entonces, eso es complicado. Lo otro complicado que vemos mucho a nivel de empresas pequeñas y medianas, que pues la mayoría de empresas en Guatemala son familiares, uh-huh, es que utilizan la empresa como su banco personal. Bueno, uh-huh. Entonces, este fin de semana me tengo que ir a algún lado, a ver, sáquenme ahí un cheque y voy a sacar ahí de la caja para irme. Una de las cosas que hablé mucho ahí es que sí había que hacer una diferencia entre, no importa si uno es el fundador o el creador de la empresa, uno tiene que tener un sueldo. Uh-huh. Y si ese sueldo no le alcanza, pues ya es otro tema. Pero no estarle sacando a la empresa para cosas personales, porque uh-huh, a la larga eso, pues primero no es una buena práctica y segundo es lo que hace que se vuelva todo un relajo y que también muchas veces incide en que las empresas comienzan a tener problemas económicos, ¿no? Sí, ahí sí que son principios básicos de finanza, separar las finanzas personales de las de la empresa. Solo para su propia sostenibilidad, pues la propia y la de la empresa. Lo increíble es que siendo un principio básico, muchas empresas lo hacen. Muchas empresas lo hacen. Es que al final, digamos, un gerente general, digamos, tiene su salario normalmente y todavía a final del año fiscal se divide utilidades y en dado caso,
O sea, si cumple las metas y si... No, pero esto es peor, Marcelo. O sea, esto no es me espero a fin de año para ver si hubo utilidades o no. ¿Hay vacaciones? Si yo necesito plata adicional porque me quiero comprar un carro, pues saco de la plata de la empresa. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque sí es una tentación. Uno dice, bueno, pues si yo fundé esta empresa, si yo de alguna manera pues necesito esto, me lo merezco ahorita, ¿por qué no lo voy a hacer? Bueno, hay que tener un principio de decir, bueno, tengo mi sueldo, a final de año vemos si realmente hubo utilidades, y si hay utilidades, ni siquiera volárselas todas, pues. O sea, yo creo que hay que hacer un fondo ahí, porque también decía en mi artículo que las vacas flacas van a venir. De cualquier lugar, un competidor que no tenía en el radar, que de repente viene, una recesión económica, un tema político, una mala decisión de inversión en la empresa. No podemos asumir que si nos ha ido bien durante X cantidad de tiempo nos va a seguir yendo bien. Llega el momento en que la empresa a veces tiene sus hiccups, sus hipos, y si no estamos preparados, si no tenemos un fondito ahí, muy rápidamente nos podemos ir al hoyo. ¿Y esos fondos cómo funcionarían? ¿Sería como un fondo de ahorro de la empresa? Digamos, de las utilidades el 30% siempre se queda como para reinversión o para este tipo de fondo. Sí, digamos que también aquí hay una diferencia que también es básica, pero mucha gente no lo ve. Una cosa es decir, ¿cuánto vendí? ¿Cuánto fue mi costo de venta? ¿Cuánto fue mi utilidad antes de gastos? ¿Cuánto fue mi utilidad después de gastos? ¿Y cuánto fue mi utilidad después de impuestos? Ojo, después de impuestos, porque también la gente a veces no dice, ya tengo utilidad, sí, pero todavía hay que pagarle el fisco, lamentablemente, pero hay que hacerlo. Esa es una cosa. La otra cosa es que haya flujo. Porque yo puedo decir, en el papel aparece que yo tengo una utilidad, pero ¿y en el banco? Porque puede ser que muchas de esas ventas yo las estoy haciendo en cuenta por cobrar. Y esa plata la tengo metida en inventario en cuenta por cobrar. Entonces no tengo flujo. No voy a agarrar de lo poquito que tengo de flujo y decir, es que aquí dice que hay utilidades, sí, pero ¿y dónde está la plata? Entonces, más que basarte, digamos que tener las utilidades o saber cuántas utilidades podés repartir, y hay que hacer una política de eso, es decir, ya vamos a repartir el 50% o el 30% y lo demás lo vamos a dejar ahí. Hay que ver también el banco y decir, bueno, si tengo o no tengo. Y si sí tengo, pues entonces lo hago. Y si no, no. Hasta puedo tomar decisiones de decir, bueno, no tengo ahorita, pero en el transcurso del año lo voy a ir haciendo. Y del otro, pues ir sacando, teniendo un fondo. Lo mejor sería, inclusive si yo sé que tengo la tentación de siempre estar viendo ahí el banco y que tengo plata, pues abro otra cuenta, una cuenta de ahorro, lo pongo en un CD a un año o algo que me limite el hecho de que voy a ir tras eso. Y entonces eso hace que sí, de verdad, siempre tengo un fondito ahí por cualquier emergencia, que siempre es bueno. O para, si no tuve emergencia, qué bueno, entonces lo puedo utilizar para inversión. Entonces es la manera como las empresas van creciendo. O sea, lo mejor es tener fondos propios para por lo menos tener algo de inversión y pues si no nos alcanza, pues entonces ahí si vamos con un banco o vamos con otro partner o inyectamos capital, pero tiene que ser para inversión. No se vale traer capital para la operación, porque eso significa que algo está malo en la operación. Entonces, con tirarle más dinero a la operación, básicamente con más capital, no vamos a resolver el problema, probablemente. Sí, no, y una cosa muy valiosa de las que decía era cabal los temas de decisiones de cómo se reparten los dividendos o cómo se reparten las utilidades. Creo que eso también tiene que ver mucho con lo que hemos hablado de la gobernanza y cómo la gobernanza de un negocio entre los socios pues se está de acuerdo en que si se llegan a X cantidad de metas, pues entonces se reparten dividendos o se reparten utilidades o empieza a haber de alguna manera ese fruto de inversión que hubo en el negocio, pero parte también de ese otro pilar que así como las finanzas, si bien no estamos hablando, la gobernanza es igual de importante, porque delimita y pone límites a todo ese tipo de acciones que pueden terminar no siendo sanas para un negocio, y lo pueden llevar a un estatus en el que no verdaderamente nadie quiere estar. Sí, lo que pasa es que mucha gente a veces piensa que tener un negocio propio es liberarse del jefe anterior. Entonces decir, bueno, voy a tener mi negocio propio y resulta que pues ahora voy a poder tener más libertad y más fines de semana. Cuidado, porque es al revés. Y sobre todo cuando uno es pequeño, uno tiene que pichar, cachar, luchar todos los días. En lugar de trabajar 8 horas, trabaja 12, 14 si es necesario. No hay fines de semana, no se paga uno aguinaldo, uno 14. Uno como fundador, pues, sí.
Y el problema con, digamos, decir, bueno, ya pasé el primer año, ya pasé el segundo año, ya hay utilidades y comienzo a repartir, es que entonces la capacidad de solidificar el negocio y crecerlo se vuelve menor. Aquí depende de cada negocio y cada giro, pero una regla de pulgar sería, por lo menos los primeros 4 o 5 años, no reparta dividendos. Okay. Haga reinversión, haga fortalecer su empresa y después comience a cosechar. Si no, es como tirar una semilla y pretender que a los 3 meses ya vamos a poder cosechar ahí. Sí, pero probablemente entonces lo que hagamos es que nosotros mismos le estamos disparando a la empresa para que en lugar de crecer rápidamente vaya creciendo muy poco. Y siempre tenemos el riesgo de que entre competencia, de que los márgenes tengan que bajar por lo mismo, porque queremos seguir compitiendo. Y también una de las primeras cosas que los emprendedores pensamos es, entonces bajemos precios, ¿verdad? Hay todo un esquema de eso que sería discutir en otro programa, pero no es lo más razonable estar bajando precios, ¿verdad? Okay. Entonces, sin embargo, se necesita mucha creatividad y todo. Tal vez la idea aquí es, cuidar mucho los fondos, cuidar el cash flow. Cash flow es el rey en todo negocio. No apalancarse demasiado. Si se va a apalancar uno, apalancarse, pero para hacer inversiones, no para la operación. Y básicamente eso, tener esas políticas que ustedes dicen, de casi que desde un principio, cómo vamos a manejar esto, la gobernanza es súper importante. Y así es que uno vaya, por lo menos con ciertos parámetros, navegando. Edgar, una pregunta, tal vez agarrando el tema. ¿Cuál ha sido su lucha, digamos, usted como gerente general de una empresa que distribuye software, ¿verdad? O que implementa inclusive también. Capacita también. Capacita, etcétera. ¿Cuáles han sido sus luchas en esta industria, digamos, o en este inicio de año, por decir algo? Bueno, lo voy a partir en dos. La lucha constante siempre es buscar cómo coordinar equipos de gente con objetivos y con los recursos que uno tiene. O sea, yo creo que es un triángulo ahí. Hay ciertos recursos disponibles, hay ciertos objetivos y hay gente. En todo, la gente es la que hace que la cosa funcione o no funcione. Yo puedo tener la mejor máquina, puedo tener el mejor proceso, puedo tener el mejor producto, pero si la gente no está alineada con lo que se quiere hacer, es complicado. Y esa es una lucha que me ha llevado 15 años. Este año estamos cumpliendo 15 años, en febrero cumplimos 15 años de estar. Y es una lucha constante, siempre viendo cómo se hace para ir alineando eso y cómo darle el valor al ser humano que se requiere, la motivación para que no se levante todos los días diciendo qué aburrido ir a trabajar hoy, sino más bien es lo contrario, qué bueno ir a trabajar hoy. Sí. A mí me encanta cuando, no sé si me lo dicen por chaquetear o no, pero a algunos de mis colaboradores, por ejemplo, este fin de año aproveché por la forma como cayó el feriado de darles más días para que tomaran unas vacaciones, y algunos me decían, yo ya quería regresar, ya en el día 8 ya no sabía ni qué más hacer. Entonces, pues eso es bonito, ¿verdad? Cuando la gente dice, pues ya quiero regresar y estoy animado. Y para comenzar el año, realmente el problema que sufrimos, por lo menos en el ámbito de esto del software, es que hacemos una carrera muy fuerte al final de año. Mucha gente dice, quiero tomar una decisión para arrancar en enero, como uno de sus propósitos de siguiente año, arrancar un proceso de implementación. Y entonces nosotros en enero siempre sufrimos lo que le llamamos la cuesta de enero, porque tratamos de vender todo lo que podemos vender en diciembre, y cuando ya pasan las fiestas nos hacemos el abrazo de fin de año y regresamos a trabajar. Y ahora ¿a quién le vamos a vender? Entonces siempre ha sido un tema donde, bueno, ¿cómo hacemos para que cuando regresemos pues tengamos a quién seguir yéndole a vender? Ese momentum que fueron creando. Ese momentum que fuimos creando, que en un momento dado pues se logró hacer ciertas metas para el año pasado, pero aquí el éxito es bien efímero, ¿verdad? Todos nos abrazamos, todos decimos que bueno, llegamos o no llegamos a la meta, pero
pero eso ya pasó. Y ahora otro mes y otra cosa y otro año y otra meta y otra meta y otra meta. Entonces eso es lo que ahorita justamente estamos en estas semanas haciendo toda la planificación de qué vamos a hacer, cómo segmentar el mercado, cómo vamos a presentar nuestras propuestas, etcétera. Qué interesante. Yo creo que vamos a ir a un corte y regresamos con preguntas y respuestas para Edgar Urrutia. Nos pueden escribir al WhatsApp al 5741-1290 o nos pueden llamar a cabina al 2369-7389. Y estamos de regreso en M Podcast Show. El día de hoy tenemos como invitado a Edgar Urrutia, que nos acompaña hoy a platicar un poquito sobre los paradigmas empresariales. Les recordamos que este es un espacio donde conversamos con emprendedores, innovadores de tecnología, en este caso, donde de verdad los llevamos a conocer, entender cuáles son sus hábitos, tips que nos quieran contar y pues tener una charla entre emprendedores, porque aquí todos somos emprendedores, estamos emprendiendo nuestros negocios. Pues Edgar sigue emprendiendo porque obviamente hay que estar innovando, pero él ya emprendió, ya lleva 15 años en la empresa. Y quería agregar algo de lo que estábamos hablando en el segmento pasado, que comentó que para poder empezar un negocio, obviamente la gente que ya está trabajando en un negocio le tiene que dedicar más de las 8 horas diarias, digamos que es lo normal en alguien que trabaja para una empresa, que a veces le tienes que dedicar 12, 14 horas. Y era un tema de que a veces toca, pero a veces también yo quería agregar la parte de que si te gusta, tal vez esas 14 horas se vuelven algo agradable. Pero que viene el otro punto que quería agregar. Nuestra generación, digamos, en mi caso, tal vez nuestro papá no tuvo, mi papá no tuvo una opción de decir, yo quiero dedicarme a hacer esto, no, sino que por la necesidad que él tuvo, los tiempos en los que él vivía, tal vez no tuvo tanto como opción, sino que dijo, ok, yo ya tengo hijos, quiero que tengan educación, quiero que tengan esto y esto, yo sé de esto, entonces voy a hacer una empresa de esto. O sea, y creo que fue similar a lo suyo. Usted creo que pasó ¿qué fue lo que pasó que hizo que surgiera Inforum? Ok, bueno, antes de eso, sí, yo creo que es una combinación de varias cosas. Uno es la circunstancia personal de cada persona. Dos es el tiempo en que se vive. Tres es hasta la personalidad de la persona. Yo creo que esa combinación te tira básicamente dos caminos. El camino de emprender algo o el camino de trabajar para alguien. Entonces, yo puedo tener, y la combinación tiene que darse en las tres cosas. Yo puedo no tener una necesidad económica fuerte porque estoy soltero, no tengo familia, vivo con mis papás todavía, pero no se me ocurre qué emprender. O por mi personalidad, yo no me siento tan seguro de mí mismo como para, no me gusta el riesgo, ¿verdad? No me gusta que me digan que no. Entonces prefiero la vida más tranquila y voy a trabajar para alguien, que yo sé que voy a tener mi dinerito todos los meses, que voy a tener mis cosas adicionales que me paga la empresa y que voy a hacer algo dentro de esa empresa y probablemente voy a comenzar a escalar dentro de esa empresa. Ese es mi objetivo, mi sueño es escalar dentro de la empresa y llegar a ser en un momento dado pues gerente general de la empresa o tener una parte directiva. Esa es una manera de pensar. No digo está bien o está mal, depende de la personalidad y la circunstancia. Si uno se casó joven, si uno ya tiene hijos, si uno se metió a deudas grandes, pues realmente eso de que voy a escoger aquí, voy a filosofar, a ver qué me gusta, no muy. Sí, la realidad es diferente en cada persona. La realidad es diferente. En mi caso, tuve dos cosas. Uno es que sí, cuando trabajaba para alguien me metía a la parte de ventas y de alguna manera eso me entrenó al no. A que cada 10, 8 me dicen no y 2 me dicen tal. Uno me dice tal vez y uno me dice sí. Entonces, porque esa es la vida del emprendedor, en todo, ¿verdad? Si yo tengo un buen producto, un buen servicio, pero alguien me lo tiene que comprar. Exacto. Y al principio, y va a ser una idea loca hasta que realmente se vuelva una buena idea. Entonces, si yo tengo más propensión a aguantar el riesgo, a aguantar el no, mi carácter me va a guiar un poquito a que, bueno, me voy a tirar a esto para ver qué pasa. Y la otra era la circunstancia que yo les decía. Sí, en mi caso ya tenía 3 hijos, tenía una hipoteca,
tenía un montón de cosas encima, responsabilidades, deudas, etcétera. Pero encima de todo, hice un análisis muy rápido y dije, aquí donde estoy, en cualquier momento toman decisiones de decir, quiero disponer de este puesto porque ya era caro, ya tenía cierta edad. Y lo que hacen muchas empresas, sobre todo cuando estamos hablando de empresas más grandes, es, ¿saben qué? Voy a volarme a todo este management team y voy a traer gente nueva que me va a costar más barato y que va a tener más energía. Y digo, si sigo aquí, eso es lo que me va a pasar. No me puedo correr el riesgo y comencé a buscar. La dicotomía siempre, si bueno, estoy trabajando y quiero emprender algo nuevo, pues te va a tocar trabajar 14 horas y 20 horas, porque vas a tener que cumplir en el otro lugar y después after hours te vas a tener que juntar con tus cuates o vos mismo, hacer tu diseño, tu plan de negocio, etcétera. Pero hay una cosa que creo que mencionaste y es la pasión. O sea, lo que tenés que hacer, lo tenés que hacer con pasión. Si solo lo estás haciendo por ganarte el cheque al final del mes, es una vida bien frustrante. Yo pasé por ahí y se los puedo decir y se lo digo a mucha gente de mi empresa que llega conmigo. Gracias a Dios no mucha, pero sí ha pasado. Me voy porque consigo un trabajo que me pagan X más. Bueno, le dije, mira, que te va bien, yo no te puedo pagar eso. Pero recordate que la vida no es solo un sueldo. La vida es un conjunto de cosas. Que hagas lo que te gusta, que el ambiente donde estés sea bueno, que esos ofrecimientos que te hicieron sean cumplidos. Exacto. Que crezcas profesionalmente, que crezcas como persona, que no te pongas a hacer lo mismo todos los días, lo mismo todos los días. Y la gente a veces se ha ido, algunos se han ido y de verdad se han ido, pero muchos me han vuelto a tocar la puerta después de 6 meses, 3 meses, 1 año, diciendo, mira, ¿será que puedo regresar? Porque ya me di cuenta que afuera muchas de tus palabras me resonaban, que no es solo el cheque, ¿verdad? Cheque es una parte, pero no es todo. Entonces, tiene que haber ese ingrediente pasional. Me gusta lo que hago. Si te gusta lo que hago, lo que haces, básicamente, que bueno, vas a recibir un cheque adicionalmente a eso. Si no, estás fregado. No, y también la parte de que si te gusta lo que haces, vas a querer invertir en ti mismo para seguir haciéndolo mejor, de cierta manera. Entonces, ya no invertís tanto en la empresa, sino que invertís más en ti y te volvés más valioso. Y aquí hay un tema importante y es eso, es aprender todos los días. No tenés que estar metido en una maestría, ni tenés que estar metido en un doctorado. Puedes estar leyendo libros, puedes estar teniendo audiobooks. Guatemala podcast. Se presta para eso, audiobooks, podcasts, porque ahora el tráfico está horrible. Entonces, en lugar de estar ahí frustrado, metido en el tráfico, pues ¿por qué no vas aprendiendo de una vez en el tráfico? Pero hay miles y miles y miles de libros, de autores, de cosas buenas, y aunque agarres 1 o 2 tips de cada cosita, eso te va ayudando y te va volviendo mejor, pero que los apliques, obviamente. Y hay mucha gente que siento yo que no lo hace. Y cuando ahora es más fácil hacerlo que no hacerlo. Hay muchos medios para poderlo hacerlo, pero es ponerse, ahí sí que la meta es decir, bueno, quiero aprender unas cosas y todo, y eso es lo que te reinventas a vos mismo siempre. Creo que eso es importante, estar siempre actualizado y creciendo vos mismo. Eso te va a dar oportunidades para más adelante. Puede ser que ahorita tu circunstancia sea, yo tengo que trabajar aquí porque no me queda otra, pero ¿quién quita? Más adelante, si tenés una idea ahí chiquita y la vas formando y poco a poco, ¡pum!, das el salto y lo haces. No hay una edad para ser emprendedor. Todo el mundo tiene el paradigma también de que para ser emprendedor tenés que tener 20 años y a los 3 años te vas a volver multimillonario, pues ojalá. Pero no, yo comencé a emprender cuando yo cumplí, vamos a ver, 41 años. Wow. Qué genial, qué valioso también, pues, porque uno también ya salir a emprender con un bastante conocimiento de mercado, con bastantes contactos, con recursos, con distintas cosas, creo que también lo pone a uno en distintas situaciones o distintos contextos, ¿verdad? Yo quería cambiar un poco el tema, hablar un poco de Inforum con respecto al mercado de los ERPs y de cómo las empresas, digamos, en qué momento es óptimo empezar a optar para un ERP. Con Marcel hemos tenido la discusión entre los BPMs, que son los Business Process Management, y digamos versus un ERP, ¿verdad? Y cómo empresas en una etapa temprana, digamos, optan por un BPM y después cuál es ese punto indicado para saltar a un ERP, ¿verdad? ¿Cómo evalúa usted si esta empresa lo necesita de verdad o solamente
o tal vez se van a, no sé, meter la daga a ellos en la espalda de ellos solos al meterse a un ERP tan grande? Bueno, a ver, yo siempre digo ahora que un ERP, que es, las siglas ERP significan Enterprise Resource Planning, de ahí viene el ERP famoso. Pero la información, si hablamos de información, porque al final eso es, yo hasta lo tengo escrito en la oficina, en una pared, le digo, la información es un artículo de primera necesidad. Si la empresa, no importa si es pequeña, si es mínima o si es enorme, no tiene información fidedigna, ¿verdad?, confiable, es como que estés navegando sin brújula. Okay. Realmente, información, data de todas las transacciones. Información de todo, o sea, cuánto vendí, qué vendí, qué margen tuve, a qué clientes se los vendí, qué clientes me están bien, qué clientes me están alegando por algo. Por supuesto, la parte contable, los costos, los estados financieros. Y sí, la tendencia número 1 es usemos Excel. Exacto. Miren, Excel de verdad es bueno, pero se queda corto rapidísimo, porque ¿cómo sé yo si realmente la gente está metiendo? Cualquiera le puede meter la cantidad que quiera. Cualquiera le puede meter la cantidad que quiera, puede hacer la famosa cuadradora. No es un sistema, sino que realmente es solo un instrumento. Yeah. Un sistema, un ERP, realmente lo que hace es que trae a todas las áreas de la empresa a un mismo lugar, a lo que yo digo, a manejar una misma versión de la verdad. Entonces, contabilidad, ventas, inventario, producción, todos están manejando la misma información. Lo que pasa muchas veces en las empresas hoy, y todavía lo veo cada rato, es que producción tiene sus datos. Exacto. Conta tiene sus datos. Y hasta incluso les hacen un software para ellos, separado. Y cuando gerencia dice, mira, ¿y cuánto me costó el producto? Tiene 3 datos. Ajá. Entonces, ¿cuál es el verdadero? Y se tardan un montón en llegar a establecer cuál es el verdadero dato. Probablemente cuando lo lleguen a establecer ya no les sirve la información, porque aquí nos tenemos que mover a una buena velocidad. Entonces, ¿qué pasaría si yo con un teclazo puedo saber cómo estoy? Si yo no tengo que esperar a fin de mes para saber cómo está mi estado de resultados, por ejemplo. Ahí es donde entra el valor de un ERP. Entonces, aquí no importa si es grande o pequeña la empresa. Los ERPs también, digamos, aunque sea un ERP grande, como dijiste, realmente grande significa que va a tener la capacidad de crecer conmigo. No necesariamente lo tengo que utilizar todo de una sola vez. Yo puedo ir creciendo. Módulos, sí, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que no es bueno comprar una cosa muy chiquita, que en 2 años lo voy a dejar y que voy a tener que entrar en todo otro proceso de echar a andar esto, porque eso es caro, no solo desde el punto de vista plata, sino que tu comunidad de usuarios, tu gente, se va frustrando. Si cada 2 años le estás diciendo, no, ahora sí vamos a tener el nuevo sistema, la gente dice, a la otra vez. Exacto. O sea, porque eso implica un montón de trabajo. Entonces, mejor hacerlo bien desde la primera vez. Hoy en día también hay muchas maneras de adquirir esto y no son aquellas cantidades astronómicas. Hablábamos antes, fuera de micrófono, que realmente la información y este tipo de sistemas es lo que te hace que puedas competir con los grandes sin necesidad de invertir millones. Exacto. Entonces, creo que es algo interesante. Perfecto, Edgar, muchas gracias. Vamos a ir a un corte y regresamos con más del segmento de Inforum. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut. Ya estamos de vuelta en MB Podcast Show. Tenemos una pregunta aquí del público en WhatsApp que es de Ítalo, que le hace una pregunta a Edgar, que es ¿cómo superamos el miedo al fracaso, pero también cómo superamos el miedo al éxito? ¿Cómo ves esa pregunta? Profunda. Así todo deep. Es deep. Gracítalo. Yo creo que es cuestión de actitud. Es actitud. Es decir, por ejemplo, parte del mantra que yo uso para mí mismo es el no ya lo tengo. Ya está dado. Entonces, cualquier cosa que aparezca después del no es ganancia. Entonces, la verdad es que el miedo al fracaso es algo que imposibilita al ser humano hacer un montón de cosas que podría hacer. Yo creo que hay que lanzarse. Hay que lanzarse sabiendo que, pues sí, hay un riesgo, pero es que el riesgo lo corremos todos los días en toda cosa. O sea,
no solo a nivel de un negocio, a nivel de la vida misma. Exacto. ¿No? De modo que no voy a salir de mi casa porque, ay, ¿qué pasa si me choco hoy? ¿Qué pasa si una bala perdida me mata? O sea, por supuesto que son realidades que incluso en nuestro país se pueden dar mucho más que en otros. Pero uno no tiene que tener ese alto de decir, no voy a hacer nada porque prefiero no hacerlo. Esto se da en todo, esto se da, ¿por qué no voy a sacar a aquella muchacha a bailar? O sea, ¿por qué no voy a hablar con este empresario que está al lado mío? O sea, además es un ser humano, pues, o sea, come, duerme, tiene sus clavos, o sea, muchas veces uno, ay, no, es que es don fulano, pues sí, pero don fulano también puede hablar, pues. Entonces, eso es el miedo al fracaso. Miedo al éxito, esa es todavía más profunda. Y sí, uno tiene muchas veces le entra esa duda existencial, digámoslo así. Bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiero legar? ¿Verdad? También depende de la actitud. Mucha gente dice, pues yo quiero ser, no sé, una persona de súper éxito, con mucha plata. Otra persona puede decir, yo quiero vivir bien, vivir tranquilo. Asegurar mi vejez. Exacto. Con eso estoy bien y voy a legarle a mis hijos pues muchos valores y muchas cosas. Creo que este es el principio de la grandeza. El principio de la grandeza nos dice que uno tiene que dejar las cosas mejor de las que las encontró. Pero eso no depende únicamente del dinero. Exacto. ¿No? Depende de uno cómo puede apoyar, ayudar en lo que uno pueda. Si uno ve un papel tirado en un lugar, ¿por qué no recogerlo? ¿Por qué no hacer algo? ¿Por qué no pintar su casa y ponerla bonita? O sea, ¿por qué no hacer algo mejor de lo que uno encontró? De hecho, esa es un poquito nuestra filosofía en la empresa. Nosotros decimos que no somos vendedores o proveedores de software, somos transformadores de empresas, porque realmente la empresa es un conjunto de gente trabajando por un objetivo en común. Exacto. Si nosotros logramos, mediante la información y mediante la puesta en marcha de todos estos sistemas, mejorar la empresa, vamos a mejorar a la gente también. En lugar de que la gente se quede fines de semana tratando de sacar los estados financieros o haciendo trabajo muy repetitivo, ¿qué pasa si le damos a estas personas la posibilidad de tener más tiempo en sus casas? En sus casas, con su familia, utilizar mejor el tiempo en analizar el negocio y no tanto en estar metiendo datos del negocio. Exacto. En ese sentido. Entonces, miedo al éxito, pues tampoco creo que hay que tener. O sea, el éxito se va dando poco a poco. Es más, el éxito, uno cree que a veces la persona es muy exitosa y no sabe lo que hay detrás. No sabe las peleas que tuvo que hacer, las metidas de gol que le metieron. O sea, no saben. Pero eso no significa que uno va a parar. O sea, exacto, uno va a seguir. Y lo único que uno tiene que hacer es tener, ni siquiera le puedo decir completamente claro el panorama, pero por lo menos algunas guías, como que si fueran estrellas, diciendo, bueno, yo me sentiría feliz si logro, no sé, vivir tranquilo, saber que voy a estar tranquilo económicamente. Exacto. Aunque yo tenga 60, 70 años, no voy a tener que estar dependiendo de que si mis hijos me van a dar plata o dependiendo de si el Estado me va a dar plata. Si yo logro eso y yo con eso soy feliz, nítido. Y si yo tengo otra personalidad, no, yo quiero más y más y más y más, también se vale, ¿verdad? Eso sí, sin atropellar a nadie. Exacto. O sin hacer cosas que no, digamos que pelean contra las buenas costumbres y las buenas cosas, ¿verdad? No estoy hablando aquí ni de robar, ni pasar plata debajo de la mesa, ni nada por eso. Hay que hacer negocios, sanos, no hay que hacer negocios porque ese sí es un problema. Si la gente dice, es que yo lo que quiero es tener mucha plata y el fin justifica los medios, entonces ahí tenemos a un montón de gente que realmente no va a ser bien, va a ser mucho mal. Sí, hace un rato hablábamos, cabal, de Ray Dalio, y algo con lo que dice Ray Dalio, que creo que ha sido una referencia de nosotros dos ya bastante tiempo, es great work y great relationships. O sea, todo el trabajo que se haga, que sea digno, de alguna manera, hay todas las relaciones que se construyan porque a mí me importas tú y yo te importo a ti. Correcto. Entonces, en la medida que eso se siga construyendo,
realmente el dinero puede venir o puede no haber dinero o puede ser lo que sea, pero se está trabajando por un fin digno y se están construyendo relaciones de valor. Entonces creo yo que va de la mano, ¿no? Precisamente ese éxito puede que sea de dinero o no sea de dinero, solo se está trabajando por una causa más allá de uno, ¿verdad? Yo creo que también, para agregar a la pregunta de Ítalo, es el fracaso, sentiría yo, es el haber tomado una mala decisión que me quitó tiempo. Tal vez así lo miraría yo. O sea, que digamos en su caso, que dijo, ok, tengo que salir de esta empresa porque en algún momento me van a sacar. Tal vez no lo hubieran sacado, tal vez lo hubieran puesto como socio en algún momento, y que la decisión que usted tomó fue una empresa que tal vez no fue exitosa, digamos en este caso. Entonces tal vez ahí el haber tomado esa decisión es lo que tal vez lo hace ver como un fracaso. Pero también la mentalidad que uno dice, ok, bueno, entonces lo hice mal, ya sé que no lo volveré a hacer, bueno, voy a aplicar en otra empresa, voy a empezar a hacer otras cosas. Pero creo que eso podría llegarse, para mí, verse como fracaso. El haber tomado yo una decisión porque yo pensé que iba a pasar y no pasó. Y yo, por la decisión que tomé, pues, no sé, me pasó en una realidad en donde, ok, tengo que volver a buscar trabajo otra vez de nuevo. Tal vez ahí yo lo miraría como fracaso. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo un poquito también respondiendo un poco a la pregunta es de que creo que el miedo al fracaso y el miedo al éxito de alguna manera te paraliza o te va a paralizar, ¿verdad? Ya sea el miedo al fracaso te va a paralizar de no cometer ese error, o el miedo al éxito, es decir, te va a paralizar de no ir a buscar esa siguiente oportunidad. Entonces, una de las cosas que en el emprendimiento creo que se sugiere principalmente o primordialmente es ir a cometer el error, pero el error más fácil y barato, ¿verdad? Es el error sencillo. Cabal. No ir por aspirar la primera, ir a pegarle al 100, sino vas a ir construyendo ese 100, no vas a irlo de hoy para mañana vas a tener ese 100, ¿verdad? Entonces creo que es una parte de un proceso, ¿verdad? Creo que hay que ponerle dos toques a esto. Uno es la racionalidad. Y a mí, en la parte racional, lo que hay que ver es, yo siempre tiendo a hacer como árboles de decisión, mejor si en papel y lápiz, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si esto y qué pasa si esto? ¿Qué pasa si esto y qué pasa si esto? ¿Qué pasa si esto y esto? Entonces, logro a nivel racional tratar de medir el riesgo, ¿verdad? Y decir, bueno, ok, ¿sí logro asimilar este riesgo o no? Y eso al final por lo menos en mi caso, lo que yo hago es, bueno, si me voy a meter esta aventura, ¿cuánto estoy dispuesto a perder en la aventura? ¿Verdad? X cantidad de dinero, ¿verdad? Porque al final tenemos que decir dinero y tiempo, ¿verdad? Dinero, ¿cuánto le voy a meter a esto? Y en tiempo, ¿cuánto le voy a meter a esto? Y cuál va a ser mi parámetro para decir sigo o no sigo, ¿verdad? Y por otro lado está la parte sentimental. No tenemos que olvidar que el ser humano tiene una parte sentimental muy fuerte, y es el gut feeling, es el hunch, es el que yo creo esta idea, probablemente los números no me dan, pero yo creo que esta idea va a revolucionar algo, va a hacer algo, va a dejar una huella, y entonces también es válido tirarse. ¿Eso le pasó a usted? Válido tirarse por ahí, o sea, es válido tirarse. Sí, pero fue la mezcla. Okay. Sí, cuando yo vi esto, lo vi en un show, el software, lo vi. Yo traía un background, digamos, de saber más o menos de software. Cuando yo vi lo que vi, dije yo, pucha, esta cosa está buenísima. Realmente puede ser algo que vaya a revolucionar lo que tradicionalmente hemos visto. Y hice algunos números y dije, bueno, ok, yo creo que sí puedo aguantar, digamos. Y en ese caso, como no, ni siquiera tenía muy claro, para serles franco, cuánto costaba, o en cuánto lo iba a vender, o cuánto era el mercado potencial. No hice esos números. Yo al revés, yo lo que hice es cuánto puedo aguantar yo sin un ingreso. Okay. Y en eso me basé. Es decir, bueno, yo puedo aguantar 6 meses, si me va muy mal, 6 meses antes de tomar la decisión de volver a buscar trabajo. Exacto. Y dije, bueno, aguanto y a ver qué tal, y me muevo, y tengo un deadline para decir, tengo que moverme rápido porque solo tengo 6 meses para poder hacer que esto funcione. Y sí, había un hunch ahí diciendo esto se me hace que sí puede tener un impacto. O sea, fue un hunch, pero también evaluado con un plan y una estrategia de decir, ok, 6 meses con presión. Sí, es que si no, mejor te vas a Las Vegas. O sea, tiras los dados o le das ahí a la ruleta. Pero ahí no tenés mayor cosa, pues si te vas a las probabilidades, decir cuánto es la probabilidad, es 1 en no sé cuántos. Pero ahí lo que te está gustando es la emoción y el rush de decir, voy a apostar plata y de repente le pego. Si estás hablando ya, y sobre todo cuando estás en una etapa de tu vida donde ya tenés familia, ya tenés obligaciones,
creo que sí tenés que medir mejor ese riesgo. Okay. Obviamente, si uno está joven y no tiene tanta obligación, uno dice, bueno, pues me confundo y ¿qué? O sea, pruebo otra vez. Confundirse, fracasar no es malo. Nosotros en Forum hemos fracasado muchísimo y nos hemos tratado de meter aventuras que no funcionan y aventuras que sí funcionan y aventuras que la metemos. O sea, realmente no podemos decir, no, aquí solo quiero apuestas seguras 100%. No hay seguridad en ninguna apuesta. Okay. Lo que hay es tal vez la capacidad de tratar de minimizar y por lo menos ponerle un cap, ya sea en tiempo o en dinero o en una combinación de las dos, a qué te vas a meter y cuánto estás dispuesto a tirar ahí para decir voy a entrarle, ¿verdad? Perfecto. Así, por lo menos así lo hago yo. Perfecto, vamos a ir a un corte y regresamos con el último segmento aquí con Edgar Urrutia. Y bueno, creo que tenemos otras preguntas, pero vamos a regresar después del corte para responder las preguntas. Ya estamos de vuelta en M Podcast Show. Tenemos una pregunta otra vez de Ítalo. Gracias, Ítalo, por estar pendientes aquí de la radiotransmisión aquí con Edgar Urrutia. La pregunta que nos hace Ítalo es: ¿lo barato sale caro? Si no hay referencia de comparación, o sea, que no hay competencia, ¿cómo calculas el precio de tus servicios? Wow. Bueno, aquí de nuevo hablamos de que no hay competencia. Siento yo que es una ventana de tiempo y cada vez se hace más pequeña, ¿verdad? Yo salgo con una buena idea, una nueva idea, y muy rápidamente alguien va a salir con algo similar, porque así es el mercado. Exacto. Entonces, tal vez la pregunta yo la reformularía: ¿cómo hacer en esa ventana de tiempo para tratar de ponerle un precio a ese servicio? O un estándar de calidad. Ajá. Aquí te puedo decir por todos lugares. Te puedo decir la sumatoria de tus costos. Vos podés saber más o menos cuánto te puede costar esto, cuánto cuesta tu hora o cuánto cuesta la hora de tu gente, cuánto le va a dedicar la gente, etcétera. O si necesitas un software, cuánto cuesta ese software, y a eso le pones un margen. Okay. Aprovecho de decir que esto también es un error que he visto. Margen no es multiplicar ese número por el margen. Okay. Es dividirlo entre la diferencia con el margen. A ver, ¿a qué me refiero con eso? No es lo mismo decir, bueno, me salió 100 el costo y yo quiero un 40% de margen. Entonces 100 por 1.4 lo voy a vender a 140. No. Okay. Es 100 dividido 60. ¿Qué es la 6, diferencia? Que es la diferencia del 40. Okay. Ese realmente es el margen. ¿Por qué? Porque matemáticamente no es lo mismo y porque realmente estás manejando, si no estás manejando un margen, estás manejando un markup. Ya. Okay, entonces tenés que tener cuidado con eso. ¿Cuál es la diferencia entre markup y margen? Precisamente que el markup es menor. O sea, entonces uno se deja en la mente decir, bueno, es que yo estoy ganando un 40% de margen, y no es eso, es menos margen. Cuando vos haces la diferencia de calcular eso, te va a dar una diferencia como de 5%, wow. 3%, 4%. Entonces, toda tu mecánica de saber cuánto es a lo que lo tenés que vender, si vos estás calculando un margen, no te va a salir ese interesante margen, ¿verdad? Entonces, son cosas importantes que tenés que ver. Y es un error bien clásico. Es multiplicarlo por 1 punto lo que sea, en lugar de dividirlo entre la diferencia entre lo que querés. Yo no sabía eso. Bueno, entonces una manera es, yo tengo más o menos los costos y entonces le voy a poner un margen. La otra manera, pero ese es diferente, digamos que es difícil. La otra es, ahí sí te tenés que ir mucho por el hunch de qué está dispuesto el mercado a pagar por esto, ¿verdad? Cuando tenés un artículo, un producto que es muy especial, muy diferente, tenés un par de challenges, un par de retos interesantes. Uno es que te cuesta mucho venderlo porque el cliente no tiene una referencia. Entonces vos decís, esto cuesta 100, y el cliente dice, pero es que no hay nada en el mercado, no sé si cuesta 100, 80, 90, no sé. Entonces tenés que ir probando, y ahí sí tiene que entrar mucho tu creatividad, decir, exacto, cuáles son todos los beneficios que vas a tener con esto para justificar ese precio, ¿verdad? O sea, y el precio tiene que ser, el beneficio tiene que ser 4, 5, X, lo que te va a costar para que vos lo tengas que hacer. Si nos vamos del lado racional, recordémonos también que hay un lado irracional de la gente, ¿verdad? Hay un lado de que me gusta o no me gusta, ¿verdad? Y eso tiene que ser una combinación entre el diseño, la comunicación, el marketing, el empaquetamiento que estás haciendo. Si a la gente le dice me gusta, entonces puedes
ponerle un poquito más de precio. Si la gente dice no encuentro realmente aquí dónde está el valor agregado al tema, tenés que bajar ese precio y tenés que ir haciendo una prueba y error hasta que le pegues, ¿verdad? Y sobre eso comenzar a trabajar. Sí, lo mejor es ponerle más, o sea, aspirar a más para bajarle el precio, no de abajo para arriba. Es correcto. Es más fácil bajar que subir. Entonces tenés que tener una lista de precios, digamos, sugeridos, y sobre eso, pues, en las primeras de cambio incluso puedes manejar el concepto de que, mire, a usted se lo voy a dejar en tanto, pero le voy a pedir algo a cambio. Una historia de éxito, le voy a pedir que me conecte con más gente, le voy a pedir algo. O sea, yo le voy a dejar un súper precio, pero le pido algo a cambio. No solo le bajo el precio, le bajo el precio, pero hágame esto. O páguemelo de una sola vez, en lugar de pedirme 3 pagos, le voy a hacer un súper precio, pero me lo paga de una vez. Sí, eso ayuda en mi cash flow, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer un give and take ahí, yo puedo decir, yo te doy esto, pero vos dame esto. Yo creo que es un principio fundamental también, y no solo bajo, y el otro lado no hace absolutamente nada. Yo creo que algo que dijo que es bien acertado, la parte de esa ventana del tiempo, subirle el estándar de calidad del servicio o producto que está dando. Si este es un servicio, dale lo mejor que puedas para que el competidor que entre, que tal vez, no sé, que haya visto la oportunidad, ok, yo quiero entrar también, pero no tienen la misma pasión que vos, le cueste, porque a la madre, que empezó tiene una pasión y está dando el servicio súper acertado y todo, y la competencia que solo quiere venir a ponerle un precio bajo, ahí está el catch, o sea, ahí es donde yo puedo sobrevivir, digamos. Sí, y tiene que ser una experiencia de cliente, ¿verdad? De punta a punta. O sea, obviamente comienza por la pasión que le pongas al asunto, que el producto o el servicio realmente sea bueno, ¿verdad? Que no sea solo puro humo. Y luego todo lo que viene después de ese producto y servicio, ¿verdad? La postventa. Si estás llamando al cliente para decir qué te pareció, si le estás ayudando, si le estás dando algún tipo de consejos adicionales de cómo utilizarlo mejor. O sea, que realmente sea muy difícil de replicar para la competencia, el llevar todo esto de una punta a la otra y no solo basarte en el producto o solo basarte en que tu vendedor es estrella y el tipo convence hasta la serpiente más salvaje. O sea, no, sino que realmente tiene que ser la combinación de varias cosas y buscar que ese producto o servicio de verdad estés tocando cada una de las cosas. Entre más puntos toques a lo largo de ese proceso, tenés mejor garantía de que vas a ser diferente en el mercado y por eso vas a poder cobrar un premium. Perfecto. ¿Tenés algo que agregar, pero Pablo, nos vamos a la parte...? No, yo tenía una pregunta, pero tal vez respondiendo un poco también a lo que decía Ítalo, era con respecto a la innovación disruptiva y la innovación de performance. Creo que si es tan distinto ese servicio que es nuevo, tiene que tener claro que la innovación es disruptiva. Entonces, al ser disruptiva, los márgenes son muy bajos, ¿verdad? Porque está básicamente descubriendo mercado. Entonces, cuando está descubriendo mercado, esa precisa etapa es precisamente la que tenés que ir a buscar qué tan dispuestos están los clientes a pagar por ese servicio o producto que estás vendiendo. Porque como es tan nuevo, no hay un marco de referencia, precisamente como él lo dice. Entonces, ese marco de referencia, al no existir, tenés que empezarlo a validar en el mercado y es pura oferta y demanda. Uno de los temas que es importante o podría ser interesante es que pudiera leerse el libro de Blue Ocean Strategy, ¿verdad? Porque ahí sí creo que se hacen preguntas interesantes sobre cómo puedo cambiar un servicio, cómo puedo maximizar algo, cómo puedo eliminar algo, y entonces te pone a pensar diferentes maneras de poder hacer las cosas, y creo que es como un kickstart muy interesante desde el punto de vista mental. Si alguien hace algo de una manera, ¿qué pasaría si lo voy a hacer de otra? Y entonces comenzar a buscar esas maneras. Realmente, digamos, el podcast que voy a tener y que voy a sacar ahorita en febrero, primero Dios, que va a coincidir con el 15 aniversario de la empresa, voy a hablar de este tipo de cosas, cosas que no son tan obvias probablemente, cosas que uno cree que así son porque así le dijeron y realmente no están así. Entonces, por lo menos darle ciertos tips o ciertas cosas a la audiencia para que ellos estén mejor preparados para poder saber cómo poder utilizar lo que está ahí y cómo poder crear nuevas cosas inclusive. Son como paradigmas, digamos el nombre, paradigmas empresariales. Paradigmas son modelos al final, ¿verdad? Y hay muchos modelos, muchas cosas que están muy metidos en la mente de la gente. Y yo creo que ha sido una especie como de juego que los mismos proveedores se han acostumbrado a la mente de la gente a pensar de cierta manera, y no necesariamente es la mejor. Entonces, por lo menos yo voy a hacer un poquito de reto ahí,
decir, bueno, ¿por qué no lo miran desde otra perspectiva? ¿Verdad? ¿Por qué no cambiar ese modelo a algo? ¿Por qué no agregar algo a ese modelo o quitarles cosas? ¿Tiene un ejemplo, digamos, corto que podamos tocar ahorita? El ejemplo que yo me topo siempre es que la decisión de qué sistema de ERP va a querer la empresa es de la gente de sistemas. Ok, la gente informática. De la gente informática. Eso me lo topo todo el tiempo, ¿verdad? Es como que el gerente delega esa, oye, decir, mira, yo no sé nada de sistemas y vos sos el de sistemas, vos escogeme qué es lo que necesito en esta empresa y punto. Entonces, realmente ese es un paradigma que quiero romper. Yeah. Y decirles con objetividad por qué no es bueno estar dejando la decisión en alguien de sistemas, que es muy importante dentro del proceso, pero no es el que te debería estar tomando decisiones o no debería estar recomendando, sino que realmente es el gerente el que debería decir ¿qué necesita? Cómo quiero la cosa, pues hacia dónde va mi empresa en los próximos 20 años. Entonces, no es una decisión delegable, creo yo, pero ese tipo de cosas es la que son como temas que tal vez no se tocan públicamente así tan abiertos, pero digamos un tema como el de meter a los hijos a trabajar a la empresa. Sí. Son temas que son delicados entre los... Sí, hay todo ese tipo de cosas. Ayer me topé cabal con que estamos viendo un prospecto y me dice, es que la política de la empresa es buscar tres cotizaciones. Eso puede ser, pero para ciertas cosas, no para todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la política de 3 cotizaciones? ¿Cuándo te sirve y cuándo no te sirve? Son cosas que a veces la gente no se pone a pensar en ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, yo creo que esos paradigmas, precisamente, que creo que en sus años de experiencia va a poder comunicar a través de ese podcast, al final creo que le sirven a todos para poder tomar precisamente decisiones y ahorrarse esas decisiones malas, ¿verdad? Sí. Porque son años de experiencia, básicamente en minutos, cabal, años en minutos. Aunque mira, con que 1 de cada 10 haga algo y tome alguna acción, porque la naturaleza humana lamentablemente es hasta que no te hacen la madre, no decir sí, tenía razón aquel, ¿verdad? Pero sí, o sea, la idea es poderles dar información, tips de qué hacer, qué no hacer, cómo hacer, para tratar de que esos errores cuesten menos o sean más rápidos o que no se den, ¿verdad? Que sería lo ideal. Sí, no, cambiar precisamente un comportamiento completamente no cultural. Es cuestión de una vez que te pasa, sino es de que 10 veces que te tropezaste, pues, ¿verdad? Justo. Pero qué valioso realmente saber de que vamos a tener acceso a conocimiento así de primera mano, pues. Pues gracias. Perfecto, Edgar. Para ir terminando, ¿cómo podemos contactar Inforum? O sea, ¿qué empresas son las que necesitan contactar Inforum para empezar a crecer o escalar su negocio? Bueno, realmente, digamos, nosotros tenemos clientes de varios giros de negocio, retailers, distribuidores, manufactura, servicios. Tenemos clientes que son muy pequeños, tienen con nosotros tal vez contratado 3 o 4 licencias, clientes que son muy grandes. O sea, realmente esto, si lo viéramos desde el punto de vista como medicina, sería como una pastilla de amplio espectro. Realmente no es para empresas muy chiquitas o muy grandes nada más, sino que se puede ir acomodando. Toda empresa que realmente ya esté en una situación donde ya es un negocio en marcha, ¿verdad? Ya es un negocio donde tienen inventario, tienen ventas, tienen facturación, tienen compras, tienen contabilidad, tienen todo esto. Probablemente son empresas que nos interesa contactar o que nos contacten porque tenemos realmente algo muy bueno para ellos, con movilidad y con una serie de cosas. Así que para contactar Inforum, pues realmente tenemos inforumsol.com, es la página web. También tenemos un correo que se llama info@inforumsol.com y estamos también en Twitter, estamos en LinkedIn, nos pueden encontrar en varios lugares. Y para encontrarlo usted directamente para escuchar este tipo de paradigmas, el podcast, ¿y tendrá alguna página personal o va a ser todo el podcast? El podcast va a comenzar por el podcast, probablemente si eso evoluciona pues tendré la página, pero ahorita el podcast es Paradigmas Empresariales. Perfecto. Y va a estar disponible en todas las plataformas, así que por ahí los espero que me puedan estar escuchando. Perfecto, Edgar. Gracias, pero Pablo, y nos vemos el otro martes con más información de emprendedores.